Al concluir la Segunda Guerra Mundial, estalló un nuevo conflicto que enfrentó a dos potencias y dos sistemas, el capitalismo y el socialismo. Me refiero a la Guerra Fría. Una de esas cruentas batallas de la Guerra Fría se vivió en Chile. Me refiero desde luego al caso de el Chile de Salvador Allende. Allende había sido uno de los fundadores en 1933 del Partido Socialista de Chile, pero en 1969 se constituyó la denominada Unidad Popular, que era una coalición integrada por socialistas, comunistas, radicales y otras organizaciones de izquierda que existían en Chile. Con ese respaldo, Salvador Allende se lanzó por cuarta vez como candidato a la presidencia de Chile. En medio de un agudo clima de confrontación política, Salvador Allende triunfó el 5 de septiembre de 1970 con algo más del 36% de los votos. El mundo socialista, encabezado por la Unión Soviética, empeñó a partir de ese momento sus mayores esfuerzos en respaldar a Allende, que había sido quizás el primer candidato presidencial socialista en llegar al poder por vías democráticas y electorales en el mundo entero. Con Allende se le abría ahora al marxismo una oportunidad en Latinoamérica que no podían dejar pasar. Quizás quien dio en el caso de Chile la mayor oportunidad de reafirmar su influencia frente a la Unión Soviética fue Fidel Castro, y por eso puso todo su empeño en respaldar el nuevo gobierno chileno. Castro había dado a su proceso en Cuba el nombre de la Revolución de las Palmas. La de Allende se conoció como la Revolución de Empanada y Vino. 3 décadas después, otro revolucionario latinoamericano iniciaría un nuevo proceso al cual denominó la Revolución Bonita. Pero la situación por allá en el año de 1970, cuando Allende ganó las elecciones, resultaba bastante complicada. Y es que él había ganado apenas con poco más de una tercera parte de los votos. Él deseaba a toda costa imponer su ideología marxista en una sociedad que mayoritariamente la rechazaba. Puesto que Allende había ganado con una mayoría muy pequeña, requería la ratificación del Parlamento. Allí obtuvo el apoyo de la democracia cristiana, pero esta le puso como condición que se modificase la Constitución y se agregase un estatuto de seguridad para proteger los derechos de las personas. Allende aceptó esa condición. Desde luego, muchos no le creyeron y comenzaron a vender sus bienes a precio vil y a abandonar el país. A las 2 semanas de gobierno ya había comenzado a extenderse la violencia. 5.000 viviendas fueron ocupadas ilegalmente. La violencia, asesinatos, robos y secuestros se extendieron por todo el país y la policía no podía intervenir. En un primer momento, los campesinos apoyaron a Allende, quien había ofrecido que la tierra sería distribuida y pasaría a ser propiedad de quienes la trabajaban. Mientras tanto, bandas civiles comenzaron a ser armadas bajo el amparo de gente del propio gobierno de Allende, con el objeto de apoyar la revolución que ellos querían auspiciar. Simultáneamente, Allende comienza a indultar a extremistas que habían sido anteriormente procesados por la justicia. La violencia y las invasiones se fueron extendiendo por todos los campos. Ya a principios de 1971, las ciudades también se vieron afectadas. Círculos violentos que en Chile se llamaban brigadas populares, organizadas por la Unidad Popular, atacaron en Santiago a una manifestación pacífica de estudiantes universitarios que deseaban realizar elecciones en la Universidad de Chile. Asimismo, atacaron a otra manifestación de estudiantes que protestaban contra los intentos del gobierno por cerrar el canal 13 de la televisión que pertenecía a la Universidad Católica. En varias oportunidades, los tribunales ordenaron detener a los líderes de aquellos círculos violentos, pero el ministro del Interior hacía caso omiso de esas órdenes y protegía a los culpables, a quienes por lo demás todo el mundo conocía, todo el mundo sabía quiénes eran. En Chile comenzaron a establecerse modernas imprentas donadas por países de la órbita socialista y que servían para propagar el marxismo por todo el país. Mientras tanto,
el decano de la prensa chilena, el Mercurio, fue sometido a una confiscación de toda su documentación. Además, se prohibió publicar avisos del gobierno en diarios no marxistas. Las brigadas o círculos violentos protagonizaron frecuentes atentados en contra de los diarios y las emisoras de radio que se oponían al gobierno. Ocuparon además varios de esos diarios sin que nada hicieran las fuerzas públicas por impedirlo. El gobierno pasó a controlar 8 de los 13 diarios de la capital, además de controlar también la única estación televisora de alcance nacional que existía en Chile. Mientras tanto, la economía chilena se hundía en una crisis de muy graves proporciones. Eso era el resultado de la falta de confianza que alejaba a los inversionistas, así como del inmenso desorden administrativo del gobierno, que comenzó, por cierto, a imprimir dinero inorgánico en cantidades gigantescas como un mecanismo para cubrir su déficit fiscal, que ya era muy abultado. Por supuesto, el estallido inflacionario no se hizo esperar y el desempleo alcanzó cifras récord. Posteriormente, el gobierno inició la incautación de industrias. Muchos de los trabajadores de esas empresas se oponían a esa incautación. Los campesinos también comenzaron a protestar, y es que la distribución de tierras ofrecidas no se producía. Ellos querían ser propietarios y no querían ser definitivamente esclavos del Estado. La escasez de alimentos y productos de consumo básico comenzó a generalizarse y se formaban larguísimas colas para adquirirlos, y esas colas eran cada vez más largas. Con su característico humor, muchos chilenos decían que el tránsito hacia el socialismo había que hacerlo en fila india. A finales de 1971, Fidel Castro visita a Chile. Banderas de Cuba y de la Unión Soviética aparecieron por todas partes. Las únicas banderas que brillaban por su ausencia eran las banderas chilenas. Con la verdad, con la verdad, con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral, con la moral. La noche antes de la partida de Castro, se produjo en Santiago un inmenso cacerolazo. Las amas de casa salieron a las calles a protestar por la escasez de alimentos. El gobierno desató contra ellos la represión más violenta, a la cual se agregó la acción de los círculos, de esos círculos, de esas brigadas, de esos círculos violentos que existían en Chile y que eran simplemente grupos allegados al gobierno. Centenares de mujeres cayeron asfixiadas por los gases lacrimógenos y heridas por los golpes de palos y cadenas. Los agresores fueron una vez más protegidos por el gobierno. La marcha de las cacerolas fue la chispa que encendió el descontento latente. Entonces el gobierno decretó el estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas tuvieron que restablecer el orden. El descontento popular se reflejó de inmediato en los comicios regionales complementarios. En aquellos comicios celebrados en enero de 1972, la Unidad Popular comenzó a perder posiciones. Así Allende comprendió que el sistema electoral no le servía, a menos que los votos fuesen manipulados a su favor. En abril de 1972 se produjo en Santiago una concentración masiva de toda la oposición. A partir de ese momento, el gobierno comprendió también que la única vía que le quedaba era la violencia. Prácticamente a partir de ese momento todas las manifestaciones de la oposición eran atacadas por los círculos violentos o brigadas populares. En marzo de 1972 se descubrió que un avión de Cubana de Aviación había descargado numerosos bultos con armamentos procedentes de la isla Caribe. La empresa Cubana de Aviación, así como también barcos procedentes de la Unión Soviética, continuaron realizando numerosos desembarcos. A Chile estaban llegando armas ilegales procedentes de todas las naciones socialistas, capaces de armar a más de 30.000 hombres, y también ingresaron se dice que cerca de unos 13.000 extremistas que venían de diversos países. En archivos oficiales encontrados después de la caída de Allende, se pudo comprobar cómo ese armamento ilegal depositado en la residencia presidencial comenzó a ser distribuido entre los miembros de los círculos violentos a efectos del gobierno. Se descubrieron también campos de entrenamiento que estaban siendo financiados con el dinero de los contribuyentes.
En octubre de 1972, la escasez de bienes más esenciales, la inflación, el desempleo y el clima de violencia produjeron manifestaciones que tuvieron un alcance nacional. Muchas actividades se paralizaron, exigiendo una rectificación, pidiéndole al gobierno que rectificase su actitud. Los transportistas, los comerciantes, los industriales, obreros y empleados, más de 400.000 campesinos y unos 500.000 estudiantes se plegaron al paro. El presidente Allende ya se había separado de los caminos constitucionales. Mientras la violencia se extendía, el país se llenó de barricadas. Para reprimir a las masas, además de las fuerzas públicas, Allende recurría cada vez más a sus brigadas o círculos civiles violentos, que para ese momento se dice ya estaban fuertemente armados. Los municipios, controlados por los marxistas, utilizaron sus equipos contra los manifestantes de la oposición. Hubo centenares de heridos. Ante la imposibilidad de controlar el descontento popular, el gobierno se quitó la careta y de alguna manera comenzó ya a actuar por vías que eran obviamente dictatoriales. Se clausuraron todos los medios de comunicación que se oponían al gobierno sin tener, por supuesto, atribuciones para ello, y se estableció una cadena informativa oficial y única. Los militares parecían plegados a los designios de Allende, lo cual, por supuesto, llenaba de pesimismo a la oposición chilena, que no le encontraba salida a aquella situación tan dramática que estaban viviendo. En fin, en esos comicios de 1973, el gobierno se valió de un grotesco fraude electoral preparado por los funcionarios comunistas de la Dirección del Registro Civil. Se utilizaron los nombres de menores de edad, de personas que estaban fuera del país, personas fallecidas, adeptos al régimen que votaron en numerosas oportunidades, electores fantasmas con direcciones falsas, extranjeros ingresados ilegalmente al país, pero provistos de documentación de identidad por parte de personas vinculadas al propio gobierno. También se utilizaron muchas otras formas de fraude. Nuevas protestas estallaron, por supuesto, en todo Chile. Las mujeres desempeñaron un papel fundamental en esos movimientos. Contra sus marchas, que siempre fueron pacíficas, el gobierno lanzaba no solo a los carabineros, sino también a los círculos violentos afectos al gobierno. La incompetencia del gobierno era absoluta. El caos reinante podía estallar en cualquier dirección. Con una economía paralizada, una inflación fuera de control y un país cada vez más polarizado entre la izquierda y la derecha, Allende fue progresivamente perdiendo el control. Pese al enorme gasto de armar a aquellos círculos violentos, a la hora en que el gobierno los necesitó, estos no aparecieron por ninguna parte. Por lo visto, solo tenían valor para disparar contra civiles desarmados. La quiebra del sistema constitucional ya era total. Un nuevo paro nacional, apoyado por trabajadores, empresarios, transportistas, mineros, estudiantes y campesinos, se produjo a fines de julio de 1973. A partir de ese momento, y durante el siguiente mes y medio, el caos ya no se pudo detener. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973 se produce el golpe de Estado que, encabezado por Augusto Pinochet, pone fin al gobierno de Salvador Allende.